Mil mensajes, número 629. Y aquí tenemos un espacio, un mensaje, un contenido que reflexionar, porque nos habla del poder, pero del poder desde el punto de vista emocional. Cómo con el mundo emocional, el ser humano, en forma individual o en forma colectiva, tiene poder. Esa capacidad que nosotros conceptuamos el poder como la capacidad que se tiene para hacer lo que se quiere o se requiere, para no hacer lo que no se quiere o no se requiere, que después entra en el poder social y ese poder sobre otros individuos ya se complejiza más y entonces el poder se añade la capacidad que se tiene para obligar que otros hagan lo que uno requiere o quiere y también la capacidad para prohibir que ellos hagan lo que requieren o quieren. Y entonces tenemos todo un mapa de poder que hoy lo vamos a enfocar desde el punto de vista emocional y que realmente, por supuesto, este poder emocional se tiene que ligar, se liga comúnmente con la parte racional, con la parte inclusive superior de la razón, con la parte de los valores, también se liga con la parte del conocimiento y entonces entra un poder frío, racional del conocimiento que se puede humanizar mucho a través de el poder de los valores, sobre todo los valores éticos, pero también con el poder de hacer, ese poder de poder realizar las cosas y este poder entonces nos va a dar una visión de ese poder del que puede hacer las cosas, ese poder de la pericia, ese poder conductual. Por supuesto, el poder emocional puede formar parte de un poder completo. Imagínense a alguien que tenga poder de valores, poder de conocimiento, poder de la emoción y poder de su conducta. Es realmente alguien muy poderoso que puede realmente utilizar ese poder tanto para sí mismo o para ejercerlo sobre los demás. Pero si tenemos un poder emocional mucho más, un poder solamente emocional, mucho más circunscrito al área de las emociones, al área de los afectos, entonces tenemos una personalidad que generalmente cuando se asocia a ese poder de la conducta, pero básicamente es poder emocional, es el carisma, ese poder carismático. Y ese poder carismático es realmente un valor muy importante porque eso es un valor, un poder que nace de esa presencia, de esas emociones y que si la gente que posee esta capacidad, este poder que surge de sus emociones, se da cuenta, entonces comienza realmente a ejercer y a probablemente a tener vigencia y probablemente inclusive a desarrollar un gran poder sobre los demás fundamentados en las emociones que siente y que transmite. Porque esto es lo importante, el que tiene un poder emocional importante lo tiene que tener esa emoción y tiene que transmitirla. Probablemente en el ejercicio de la psicología nos encontramos que actores, por ejemplo, deben tener un poder emocional muy fuerte, muy intenso. También los políticos, especialmente los políticos que tienen vigencia mientras mayor sea su liderazgo emocional. Eso es el carisma y que realmente es importante revisar porque ese poder emocional, de acuerdo a lo que nosotros podemos haber estudiado y haber entendido de las emociones humanas, que al mezclarse con el mundo de la razón, de los valores, produce los sentimientos también. Entonces tenemos ese poder emocional, que puede ser un poder fundamentado en la alegría, y hay gente que realmente maneja muy bien esa transmisión de esa alegría, de esos placeres, de esos momentos de felicidad, y que realmente es un liderazgo positivo muy intenso, pero también podría ser que una personalidad determinada fundamente todo su poder en la ira, en esa capacidad para aceptar la frustración, manejarla emocionalmente, expresarla y tener un gran impacto emocional a través de la frustración, de la ira. Y no pocos son los líderes y los liderazgos
que se fundamentan en este poder emocional, que positivamente puede ser el poder de la transformación, el poder del reto. Hay otro que es el poder de la tristeza, que ustedes dirán, bueno, ¿y alguien triste puede tener poder emocional? Por supuesto, si está consciente que la tristeza genera reflexión en lo positivo, probablemente serán los líderes reflexivos, esos líderes que pueden tener y escuchen bien, un gran carisma, sobre todo en momentos en que se necesitan de razones, de reflexiones, de entender y de comprender racionalmente un problema. ¿Por qué? Porque la tristeza, si se utiliza bien, nos va a llevar a esto, a la reflexión, al estudio profundo, y también tenemos este liderazgo, un liderazgo que inclusive, y esto es muy importante que ustedes lo piensen, un liderazgo de la tristeza que sea carismático. Es esas tristezas que pueden hacer inclusive que mucha gente llegue hasta el suicidio con solo un manejo adecuado, por supuesto, de tipo terrible, en algún líder emocional de la tristeza. Y están los líderes del miedo, que estos líderes del miedo son los que manejan, se saben que tienen miedo, pero que al trabajarlo en forma positiva, son los líderes que van a establecer la organización, que van a generar una gran conciencia de las amenazas que se tienen, una gran claridad de las amenazas y de cuáles son las fortalezas que se van a utilizar, en especial cuando se conciencian estas debilidades, estas amenazas, y cuando se toman conciencia de que las fortalezas, de que las capacidades van a ser mucho mayores cuando la gente se pueda integrar o los diferentes elementos se puedan integrar para luchar en forma conjunta, integrada, inclusive unidos ante esa amenaza. Y esto es generalmente lo que dan estos liderazgos emocionales. Por supuesto que aquí estamos hablando de un liderazgo emocional único, de una sola emoción. Puede ser de dos emociones, pueden ser líderes de la justicia al unir la alegría con la ira, pueden ser líderes de estos momentos de desesperación cuando hay miedo con tristeza, pueden ser líderes que activen a un ser humano o a un grupo cuando están en el medio de la tristeza y con la ira. Esos líderes de la impotencia pueden ser líderes, inclusive líderes que van desde la ira hasta el miedo, generando todo lo positivo que puede generar un reto, la presencia de poner un punto nuevo, una organización nueva para vencer la ira, e inclusive líderes que serían una especie de líderes sentimentales, esos líderes que van a unir tristeza con alegría, esos líderes de la nostalgia que son muy raros dentro de procesos políticos, pero que pueden ser muy eficaces como líderes comunicacionales, por ejemplo, inclusive como personajes líderes. Esto se va a generar toda la complejidad del liderazgo emocional, que puede ser los líderes a tres emociones. ¿Qué significa un líder a tres emociones? Significa un líder que puede usar líderes del dolor, en donde la única emoción de las cuatro nombradas que no existe es la alegría, pero hay un buen liderazgo de la ira, del miedo y la tristeza. Eso sería un liderazgo del dolor. También está un liderazgo en el cual no hay miedo, y ese liderazgo sería el liderazgo temerario, en donde hay alegría, ira y tristeza. Podría ser un liderazgo, de ese liderazgo que evita evita la presencia de la ira, y entonces tenemos un líder que tiene alegría, que tiene miedo, que tiene tristeza, pero no hay ira, y es un líder muy especial que lo podemos describir. Y también está el líder común, el líder que tiene las cuatro emociones, que es un líder, para nosotros un super liderazgo emocional, que probablemente maneje muy bien las cuatro emociones. Es decir, el amor en positivo, la ira en positivo, la tristeza en positivo y el miedo en positivo, y se va a transformar en un líder del amor, porque el amor tiene estas cuatro emociones, pero que es amor y se fundamenta como amor y se profundiza como amor cuando en especial tiene su parte positiva. Es decir,
El amor es tristeza en positivo, el amor es reflexivo, el amor también tiene una ira en positivo que se transforma en la constructividad, en la motivación. El amor tiene también el miedo en positivo, que es la organización, y el amor, por supuesto, tiene la alegría en positivo, que sería ese momento de festejo, ese momento de celebración. Entonces tenemos que los líderes emocionales, y yo les pido que si ustedes son líderes se valoren en un nivel de 1 a 10, de 0 a 10, ¿cómo van? ¿Cómo van con este liderazgo emocional? Si ustedes tienen un componente importante o no lo tienen desde el punto de vista emocional, pero sobre todo para que valoren los diferentes líderes que ustedes tienen en su vida pública y valoren si tienen liderazgo emocional. Si tienen liderazgo emocional, ya pueden comprender mejor el por qué son líderes. Y si son líderes que utilizan lo emocional nada más o le añaden ese liderazgo de valores, ese liderazgo de conocimientos y ese liderazgo de conductas. Este es un tema interesantísimo, lo hemos trabajado bajo diferentes puntos en los diferentes de estos 1000 mensajes. Yo los dejo con un cuadro de hermosísimo, de gran formato de Calixto Pérez, que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela. Cuando Los Mangos se cruza con la segunda transversal, ahí en una esquina está el Patio Latinoamericano del Arte. Les sugiero que se detengan ahí y de verdad que disfruten mucho viendo de las grandes obras de arte como esta de Calixto Pérez que usted puede ver ahí. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.